Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Maltrato a niños en cajitas de colores. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles del maltrato que está viviendo a los niños cuando sus padres no saben qué darle de desayuno y le están dando estas cajitas de colores de cereales. Piense. Antes de que le hable de los cereales, le quiero hablar de lo que pasa en el cuerpo con los cereales. Los cereales son carbohidratos, son granos y están hechos, pues, de lo que hace que sube la glucosa, que sube el azúcar. Cuando usted ve la porción que dice la etiqueta, cada uno de estos cereales tiene una etiqueta donde le dice cuál es la porción a la que se refiere el fabricante, ¿no? Que puede ser desde 3/4 de una taza a una taza, dependiendo del cereal. El fabricante juega con ello porque si quiere que le aparezca como que hay pocas calorías ahí, pues se lo reduce a 3/4. Y si ve que no hay suficientes calorías, pues entonces se lo deja en una taza, ¿no? Pero es todo basado en el tema de las calorías, que es algo que no funciona. Entonces, cuando usted ve la porción, usted sabe que la información nutricional que le va a dar en el panel tiene que ver con esa porción. Lo primero que hay que mirar en una etiqueta siempre es cuánto es el total de carbohidratos totales. ¿Por qué miran los carbohidratos totales? Porque los carbohidratos totales, pues, se convierten en glucosa. Ahora, hay que saber que a los carbohidratos totales hay que descontarle la fibra. Cuando usted le descuenta la fibra, pues le quedan los carbohidratos netos. Vamos a decir, si esto fuera aquí, dijera aquí, vamos a tomar un ejemplo por aquí. Ok, le voy a enseñar aquí, fíjese. Si usted fuera por aquí, ok, y tuviera uno que dice 24 gramos de carbohidratos totales y trae 1 gramo de fibra, pues a usted le quedan 23. Esta es la parte que se va a convertir en carbohidratos, ¿no? Esa cantidad de carbohidratos netos, que es lo que queda después de la fibra, porque la fibra es parte del carbohidrato, pero no se cuenta porque no sube la glucosa. Pues esa es la que sube la glucosa, ¿no? Cuando sube mucho la glucosa se causa obesidad. Cuando sube más todavía la glucosa se causa diabetes. Así que básicamente tanto la obesidad como la diabetes se pueden controlar si usted se encarga de no consumir excesos de carbohidratos. No hay nada malo con los carbohidratos. El problema es que cuando se consumen en exceso dañan el cuerpo. Y son las causas de obesidad y de diabetes. Fíjense, ya sabiendo eso, lo próximo que hay que saber es que los niños dependen de nosotros. Los niños dependen de nosotros los adultos porque ellos no saben, no tienen elementos de juicio para poder tomar sus propias decisiones. Hay un librito que yo uso hace muchos años en los centros Natural Slim. Todos usamos un libro que se llama El Camino a la Felicidad. Este libro, El Camino a la Felicidad, me encanta porque es un libro de valores. Yo creo en los valores. Valores no políticos, no religiosos, pero valores, cosas de puro sentido común. ¿Qué pasa? El valor número 4, este librito, El Camino a la Felicidad, que se les recomiendo a todos que lo lean. Usted puede ir a elcaminoalafelicidad.org y va a ver que están los 21 preceptos ahí, que están en este libro, y va a ver que cada uno tiene una película que le explica cómo es el precepto. Y es cosas buenas para enseñarle a los niños, valores. El precepto número 4 dice, ama y ayuda a los niños. Para uno ser feliz, uno tendría que amar y ayudar a los niños. Pero ¿cómo puede un padre, una madre, un abuelo, una abuela ayudar a un niño, a su nieto, si no sabe que le está dando algo muy dañino? Tiene que primero saber que le está dando algo dañino y es su responsabilidad como adulto saberlo para que ame y pueda ayudar a los niños. Aquí le voy a enseñar algunas de las barbaridades que nos están vendiendo en cajitas de colores, precisamente orientadas a ¿quiénes? A los más débiles, a los más indefensos, a los niños, ¿no? Entonces nos toca a nosotros saberlo, fíjese. Si usted mira aquí el original, el cornflakes, ¿verdad? Este dice que la porción es a la que se refiere el panel nutricional, se refiere a una taza de sucaritas de maíz, ¿no? Ese es cornflakes pelado, ese no tiene azúcar todavía. Esto no tiene azúcar todavía. Este es el original. Puro maíz. En los viejos tiempos, cuando yo jovencito, se comía esto y se le echaba azúcar encima y leche y uno lo mezclaba así y sonaba. Pues por la misma azúcar, ¿verdad? Y Jorge me dice que en su casa un amiguito le enseñó a echarle chocolate quick encima, que eso era chocolate con azúcar. Y hacía toda esa mezcolanza ahí.
Por eso Jorge me salió hiperactivo, me sigue. Y todavía estamos bregando con eso, ¿no? Sistema nervioso excitado. Pero básicamente, este, por ejemplo, que tiene una taza de porción, pues tiene aquí un total de carbohidratos, tiene total 24 gramos, ¿no? Y de fibra tiene 1, pues le quedan 23 gramos. Cada uno de esos gramos, cada gramo que quede, se convierte en 5 miligramos de glucosa en la sangre. Así que 23 va a subir la sangre por 115 miligramos. Imagínense que diabetes es 130. Ahora imagínense usted lo que usted le está dando a un niño. Se le está creando casi una diabetes para empezar el día por la mañana. Y no estoy contando todavía la leche, ni las otras cosas que le dé, o pan, o que le dé por la mañana, sabe Dios qué cosa usted le da, ¿no? Por aquí tiene otro, ¿ves? Con cositas de muñequitos, de los picapiedras, una cosa bien, entonces este tiene un total de, por Dios, 23 gramos, 0 fibra, 23 que van derechito al hígado del niño, ¿no? Este otro nos lo anuncian en televisión y que para adelgazar. ¿Usted puede creer esto? ¿Cómo alguien puede pensar que puede adelgazar comiendo maíz o arroz? No se puede, si eso es lo que usan para engordar a los cerdos. Revísese la industria porcina y usted va a ver que lo que usan para engordar a los cerdos, porque el cerdo es negocio ponerlo bien gordito, porque mientras más pese, pues más dinero se le saca. Este, por ejemplo, el Special K original, ¿verdad? Que tiene alto en fibra, tiene 120 calorías muy nutrientes, ¿verdad? Según explica aquí. Y en realidad, la gente cree que está hecho de maíz. No, esto está hecho de arroz. Es arroz y gluten del trigo, la parte más dañina, ¿no? Y azúcar, en orden de cuánto tiene dentro, ¿no? Y esto tiene un total, en una taza tiene ya entre 23 gramos. 0 fibra, 23 que van derechitos. Esto lo usan para adelgazar y la gente que come esto lo que hace es que engorda. Este es con canela y le ponen otra vez los muñequitos, ¿no? Y entonces le ponen en 3/4 de taza 26 gramos de carbohidratos. Ahora subió. ¿Cuánta fibra dietética? 0. ¿Okay? Pues derechito para el hígado del niño, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora le pone el tucán. Tiene 25 gramos de carbohidratos, 3 de fibra, le quedan 22, ¿no? Y esto es hecho de maíz, arroz, trigo. Y este que está aquí, que es de los más sabrosos, ¿ok? Este tiene, ¿cómo se llaman esas cositas? Las pasas. Las pasas, ¿ven? Imagínense, este tiene solamente, en una taza, tiene 46 gramos de carbohidrato, menos 7 de fibra, le quedan 39, tiene más carbohidratos que se convierten en glucosa que una Coca-Cola. La Coca-Cola tiene 37 en una botella de 12 onzas. Esto tiene 39 netos. ¿Okay? Ahora, algo que tiene que saber sobre todo esto es que además del hecho de que son altísimos en carbohidratos, y es la peor manera de empezar el día para su niño. Si usted tiene problemas con niños, que tiene déficit de atención, que no puede atender, usted mismo se lo está causando, porque le está dando algo que le tiene el sistema nervioso fuera de control. ¿Quiere saber más sobre esto? Vaya a Metabolismo TV y observe que estoy hablando en Metabolismo TV de que los 3 alimentos más agresores que hay son trigo, arroz y maíz. Nosotros llamamos el TAM. ¿De qué está hecho esto? Bendito sea el Señor. Trigo, arroz y maíz. Vamos a amar y ayudar a nuestros niños. Y eso empieza por nosotros los adultos. Tener el conocimiento y darle buen ejemplo. Mejor denle una fruta. Mejor hagan un revoltillito de huevo con un pedacito de pan pequeño. Ahí usted realmente puede ayudar al niño. Con todo esto solamente le está llevando la muerte en cajitas de colores. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.